Cuando me toca recorrer carreteras gallegas, siempre me pasa lo mismo. Y es que me da absolutamente igual qué parte de Galicia tenga que recorrer. Toda ella me genera una sensación muy buena. No puedo dejar de pensar las historias que en as tierras galegas nos podemos encontrar. Y por nombrar algunos así al tuntún, me viene a la cabeza cuando grabé el capítulo del Courel, que hablaba sobre el lobisome, el hombre lobo gallego. O incluso me vienen a la cabeza otras historias, otros casos como as meigas, brujas, curandeiras, sabias, Urco, el perro espectral que sale del mar, los trasnos o trasgos, esos duendes traviesos de la casa, diaños, que se refiere a espíritus burlones, xacias, las ninfas de ríos y pozas, o lugares con misterio, con mucho misterio, como San Andrés de Teixido. Vai de morto que non vai de vivo. Va de muerto quien no va de vivo. O el monte do Seixo, epicentro de la Santa Compaña. También tenemos a Capelada, acantilados y vinculado a apariciones. Oseira, un monasterio que encierra fenómenos y leyendas. Santa Mariña de Aguas Santas, rituales, fuego, martirios, y la Costa da Morte. La Costa da Morte, naufragios, luces, almas, Montepindo, el Olimpo celta, una mole granítica que se alza sobre la Costa da Morte que desde tiempos antiguos ha sido considerado por los gallegos como el Olimpo celta, un lugar donde habitan deidades, espíritus y fuerzas que no pertenecían al mundo cotidiano. Su silueta abrupta, los petroglifos, las leyendas de Mouras, unas mujeres encantadas ligados a castros y fuentes, los relatos de rituales antiguos han convertido a Montepindo en uno de los enclaves más cargados de simbolismo y misterio de Galicia. Y así me puedo pasar medio capítulo solo nombrando enclaves, fenómenos y no sé cuántas cosas más. Pero, como no habéis venido para eso, me voy a centrar solo en un tema. A ver si consigo hacer que os guste el capitulín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Benvindos a un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Vamos a centrar el capítulo en hablar de la Santa Compaña, la procesión de almas en pena, que es un tema que a mí particularmente me causa respeto. ¿Y por qué no decirlo? Tiene bastantes testimonios de personas que se han topado cara a cara con la Santa Compaña, la popular comitiva de muertos común a distintas regiones del continente europeo. En Galicia, la Santa Compaña no siempre se llama igual. Depende del pueblo, de la zona, de quién te lo cuente. A veces la xente habla de la Estadea, otras de la Estantigua y también de la Hoste. Al final, todas estas palabras vienen a referirse a lo mismo. Esa procesión de almas que sale de noche, esa hueste espectral que muchos describen como un aviso, una presencia, o simplemente lo que no quieres encontrarte en un cruce de caminos. Y luego, si te vas fuera de Galicia, descubres que no son los únicos con este tipo de historias. En Irlanda y Escocia tienen a los Slau, que son como una bandada de espíritus bastante más agresivos. Y en el folclore irlandés especialmente aparece también el Toili, otra hueste fantasmal que funciona como una especie de versión céltica de la Compaña.
Vamos, que cada tierra tiene su manera de nombrar a lo mismo. Esa idea de que por la noche hay procesiones que no son de vivos. El fenómeno es prácticamente idéntico. Aparición de unos seres de aspecto fantasmal que se mueven sin tocar el suelo, levitando, cubiertos por una especie de túnicas. Algunos de los testigos hablan de la semejanza de estas túnicas con hábitos de monje, como si fuesen franciscanos o algún estilo de este tipo. Tampoco se ponen de acuerdo en el color de los atuendos. Hábitos blancos, otros dicen que gris o negro, incluso marrón. Casi siempre colores oscuros. Estas comitivas, en algunas ocasiones, profetizan fallecimientos futuros. Para el capítulo, hablaré de algunos de los casos que considero sean probablemente de los más interesantes de todos los que he tenido la oportunidad de encontrar. Algunos más extraños que otros, y seguramente de uno, si me acuerdo, vaya por delante, de unas entidades que al parecer podrían estar vinculadas al fenómeno ovni. Miguel Pedrero, en su libro 20 expedientes X en España, habla, entre otros testigos, de María Pazos, y la describe como una joven incrédula en todo lo que se refiere a cuestiones religiosas o supersticiosas. Hasta que, una noche de 2007, se toparía con la procesión de las ánimas, la Santa Compañía. Este relato lo he extraído del citado libro. Espero que a Miguel Pedrero no le importe que le tome su parte del texto. Pero es que, si no, pues es que no puedo seguir. María Pazos decía a Miguel Pedrero y Fran Contreras lo siguiente. A mí todo eso de apariciones de fallecidos me parecían cuentos. Pero desde aquella experiencia pienso que, a verlas, haylas. María conducía por una carretera cercana a la localidad ourensana de Verín, además muy cerca de la frontera con Portugal. No quiero corregir a nadie, porque no estoy aquí para eso, pero en el libro Verín aparece situada en la provincia de Pontevedra. Debe de tratarse de una pequeña errata, porque Verín pertenece a Ourense. Dicho esto, esta puntualización, voy a seguir con la historia. María conducía por una carretera cercana a la localidad ourensana de Verín, además muy cerca de la frontera con Portugal, cuando una imperiosa necesidad biológica la obligó a detenerse. Decidió apartarse un poco de la ruta, tomó una pista forestal, dejó allí aparcado el coche y buscó un lugar donde aliviarse. Así relataba María Pazos su experiencia. María se bajó del coche, se adentró unos metros en el monte, oteando estar en un lugar tranquilo, donde nadie la viera, y cuando consideró estar en un lugar seguro, fresco y seco, disponerse a faenar. De repente, prácticamente de la nada, aparece una comitiva de gente. Aterrada, observó que a unos metros escasos de su posición pasaron 3 individuos con túnicas blancas, unos capuchones que les cubrían el rostro, y siguiendo esta comitiva, una veintena de personas que sí llevaban la cara descubierta, personas mayores con el semblante serio, personas de una apariencia normal y vestimenta sencilla, boina, chaqueta de pana. A pesar de estar pasando junto donde María se encontraba, las pisadas no se escuchaban. Al bajar un instante la mirada,
se da cuenta de que no están pisoteando la hojarasca del bosque. Están levitando a un palmo sobre el suelo. María vuelve sobre sus pasos hacia el coche, sin mirar atrás. Se montó, arrancó y se fue pitando del lugar sin mirar por el retrovisor. Lo que vais a escuchar ahora es de esos temas que en Galicia se cuentan en voz baja. Y no porque sea superstición, sino porque hay demasiada gente que asegura haberlo visto. Si uno repasa trabajos de antropólogos como Lisón Tolosana o recopilaciones de Risco y Reigosa, descubre que estas historias no son nuevas. Se llevan contando durante generaciones enteras. ¿Os cuento una cosita? Venga, va. No sé por qué pregunto, si os lo voy a contar igual. Bueno, en mi época como militar, porque no siempre me dediqué a darle a la rosca, al transporte, a ser camionero, tuve compañeros gallegos. Y no fueron ni uno, ni dos, ni cinco. Fueron bastantes más. Mi curiosidad siempre me llevó a preguntar por las historias conocidas por todos. Ritual de la queimada, Santa Compaña, Meigas Spiritus. Bueno, ya sabéis lo que quiero deciros, no me voy a liar con eso ahora. A lo que voy y a lo que os quiero contar es que cada vez que preguntaba a alguno de mis compañeros, me encontraba con la misma respuesta. Bueno, yo nunca vi nada. No sé si hay o no hay, solo sé que se dice que a verlas, haylas. Nunca me contaron nada y mira que yo insistía. Menos una vez, una noche, en que la cerveza corría a litros en aquel pasillo de los dormitorios de la ACLOP en Calatayud, en la Academia de Logística. Por lo que sea, aquella noche hubo que recargar un extintor. Hasta ahí mi declaración. ¿Cómo se llamaba este hombre? Creo recordar que se llamaba Ricardo. Bueno, mi cabeza funciona como un ordenador viejo. Poco disco duro, la memoria llena de virus y cuando se recalienta empieza a ir a trompicones. Y estos días la tengo bastante recalentada. Bueno, que me desvío y estamos hablando de cosas serias. A ver, David, centradito de nuevo. Venga, va. Sí, era Ricardo. Bueno, pues estando Ricardo y yo en un ambiente de mucha confianza, le pregunté por enésima vez por estos temas. Sobre todo por la Santa Compaña. Se arrancó y empezó a contarme cosas. Mira, Alben, que así es como me llamaban. Mira, Alben, antes de seguir, deciros que no recuerdo sus palabras exactas. Ha pasado demasiado tiempo y aquella tampoco fue precisamente una noche de agua mineral. Pero lo que Ricardo me explicó venía a ser algo parecido a esto. Mira, Alben, ¿sabes lo que es la Santa Compaña? Pues mira, imagínate que vas de noche por un camino de aldea, con ese silencio raro que tienen los pueblos cuando ya no queda nadie despierto, y de repente ves unas luces, como cirios, moviéndose despacio entre los árboles. Detrás de esas luces, una fila de gente vestida de negro, con capuchas, caminando sin hacer ruido. Eso es la Santa Compaña.
una procesión de almas en pena que sale por la noche, siempre por caminos estrechos, siempre en silencio, siempre con un propósito. Dicen que la comitiva va encabezada por un vivo, alguien que carga una cruz o un cirio. Pero este individuo no lo sabe. La comitiva lo obliga eternamente a caminar, hasta que encuentre a otro para sustituirlo. También dicen que cuando la ves, mejor apartarse, porque la compañía no anda por andar. Siempre va a algún sitio, y casi nunca es bueno. Dicen los viejos que si te encuentras con la Santa Compañía, lo primero es no mirar a la compañía de frente, ni hablar a quien camina en ella, ni preguntarles nada. Nada, de nada, de nada. Dicen también que si la procesión viene hacia ti, tienes que dibujar un círculo en el suelo y meterte dentro. Porque mientras estés dentro, no pueden tocarte. Otros aseguran que lo mejor es tirarse al suelo boca abajo, cubrirse la cabeza y esperar a que pase. Si tú no los miras, ellos no te ven. También hay quien dice que debes llevar siempre una cruz o un rosario en el bolsillo, por si acaso. Y sobre todo, insistió Ricardo mucho, si te ofrecen un cirio, una cruz o cualquier cosa que la comitiva aporte, no cogerlo jamás. Porque si lo coges, serás tú quien va a encabezar la comitiva. Y luego está la recomendación más repetida de todas. Si escuchas tu nombre susurrado, no contestes nunca, porque la compañía, según cuentan en mi tierra, no aparece porque sí. A veces anuncia una muerte, a veces busca a alguien, a veces solo pasa, como si estuviera haciendo un recorrido que nadie más conoce. Y lo curioso es que estas historias no vienen de un libro ni de una película, vienen de gente de verdad. Marineros que volvían tarde a casa, mujeres que regresaban de misa, carreteros que cruzaban montes de madrugada, o simplemente vecinos que tuvieron la mala suerte de estar en el sitio inapropiado en el momento exacto. Y cuando te lo cuentan, sobre todo si llevan 2 copas de más, siempre acaban igual, bajando la voz, mirando de reojo hacia la puerta y diciendo aquello de «Eu non sei se será verdade, pero quien la ha visto no la olvida». Y entonces arrancó a contarme una historia de su tierra, de Ohio, allí, donde metes los pies en el mar y al otro lado del mismo océano queda el continente americano. Para lo que viene ahora, he tenido que tirar de recuerdos, así que sincerándome con vosotros, no recuerdo cada palabra exacta, pero sí la historia, y voy a intentar contárosla como mejor sé. Ocurrió hace ya muchos años, en una de esas noches en las que la ría parece quedarse sin respiración. Un marinero de Ohio, un hombre acostumbrado al viento, a la sal y a volver tarde a casa, caminaba por el viejo camino que une el puerto con el cruce de la iglesia. Invierno. Y en Ohio, cuando el frío baja desde el monte do Facho,
baja de verdad. A mitad de camino, el hombre notó algo extraño. Un silencio demasiado grande. Ni mar, ni viento, ni perros en las parcelas. Nada. Silencio nada más. Entonces, las vio. Primero fueron luces, pequeñas, temblorosas, como cirios moviéndose entre las sombras. Luego, las figuras. Una fila larga, perfectamente ordenada, avanzando despacio por el sendero que baja hacia el cruce. Túnicas negras, capuchas, cirios que iluminaban apenas unos centímetros del suelo. La misma imagen que describen los viejos libros de la mitología gallega, pero allí estaban, delante de él. El marinero se quedó clavado. No podía moverse. La procesión pasó a su lado sin mirarlo, sin detenerse, sin hacer ruido. Quizá escuchó incluso el goteo de la cera cayendo al suelo. Y entonces le llegó un olor extraño, una mezcla de humedad y vela apagada, que se repite también en otros relatos parecidos. Al final de la fila, el marinero reconoció un rostro. No sabía si era posible, pero lo vio. Un vecino del pueblo. Alguien que, según él, nunca debería estar allí. La comitiva cruzó el camino y desapareció entre una arboleda cerca de la iglesia de San Andrés de Io. El marinero tardó varios minutos en recuperar el aliento. Cuando por fin llegó a casa, no dijo nada. Y no era porque no quería, no. Es que simplemente no podía. Al día siguiente, el patrón de su barco, el mismo hombre que creyó ver al final de la fila, murió de manera repentina. En Ohio, desde entonces, hay quien dice que la compañía baja por ese camino cuando tiene que anunciar algo. Si por casualidad alguna vez te cruzas con ella, con la compañía, si la ves, lo mejor es no hablar, no dirigirte a la comitiva. Mejor no intentar seguirla. Es mejor apartarse y dejar que siga su camino. Llevar algo en las manos siempre ayuda, aunque solo sea para mantenerlas ocupadas, porque si te ofrecen un cirio, una cruz o cualquier otro objeto, no debes cogerlo ni intercambiarlo por nada de lo que lleves contigo. Y si te encuentras en un cruce de caminos, cerca de un cruceiro, y tienes posibilidad de encaramarte o agarrarte a él, no la dejes escapar. Porque como dicen en las localidades del concello de Cangas de Morrazo, desde hace generaciones, a compañía non anda por andar. Siempre va a algún sitio y casi nunca es bueno. Llegados a este punto, pero ¿qué es la Santa Compañía? Pues mira, esto no empezó ayer ni antes de ayer. Viene de muy atrás, de cuando a xente creía que los dioses caminaban por la noche y que las almas de los muertos no viajaban solas. En muchas culturas antiguas, entre pueblos celtas, germanos y nórdicos, se hablaba de comitivas nocturnas relacionadas con los difuntos y con su viaje al otro mundo. Una especie de hueste divina presidida por dioses que no eran precisamente de misa y rosario. Uy, me salió ahí un gallito raro.
Luego llegó el cristianismo, ya por el siglo IV, y todo aquello que olía a pagano lo fueron arreglando. Las viejas deidades comenzaron a presentarse como figuras oscuras, peligrosas o directamente demoníacas. Botán, Odín y otras divinidades quedaron vinculadas en algunas tradiciones a huestes malditas y a almas condenadas. La idea era sencilla: que la gente dejara de adorar a los antiguos dioses y comenzara a temerlos. Y fijaos, porque ya a comienzos del siglo X encontramos escritos que hablan de algo parecido. Regino de Prum fue un abad alemán que hace más de 1000 años, no está demasiado clara la fecha exacta de su nacimiento, se sitúa entre los años 840 y 842, aunque sabemos que murió en el 915. Uno de esos tipos que vivían entre pergaminos y silencios de monasterio, pero que escuchaban muy bien lo que la gente contaba fuera de las paredes sagradas. En sus escritos dejó algo que hoy nos resulta tremendamente familiar. Hablaba de mujeres que aseguraban recorrer la noche siguiendo a Diana, una diosa pagana, formando parte de una extraña hueste que atravesaba grandes distancias mientras el mundo dormía. Él, claro, decía que todo aquello era un engaño del demonio, pero sin pretenderlo, dejó escrita una de las primeras imágenes medievales de esas comitivas nocturnas. Vamos, que aquel abad fue uno de los primeros en dejar apuntado que mientras todos dormían, algo caminaba. ¿Es exactamente la Santa Compaña? No. Pero, ¿os suena? Pues claro que sí. La raíz es bastante parecida. Una hueste sobrenatural que atraviesa la noche, relacionada con los muertos y con un mundo que no pertenece del todo al nuestro. Con los siglos, cada territorio le daría su propia forma, y en Galicia acabaría tomando el nombre y la apariencia de la Santa Compaña. Pero una cosa es seguir el rastro de la leyenda a través de los siglos y otra muy distinta, observar cómo aparece en los relatos de quienes aseguran haberse cruzado con ella. Porque cuando dejamos atrás los pergaminos, los monasterios y las viejas creencias y nos acercamos a las carreteras, a los caminos, a las veredas y a los testimonios más recientes, Santa Compaña empieza a compartir terreno con otro de los grandes enigmas de nuestro tiempo. Cuando escuchamos historias de carretera, de esas que se cuentan de madrugada con el motor aún caliente, hay dos fenómenos que se repiten más que ningún otro: la Santa Compaña y los ovnis. Aunque parecen cosas distintas, una de muertos, otra de objetos, tienen puntos en común que hacen que más de un testigo dude de lo que vio. La Santa Compaña y los ovnis comparten el escenario: carretera, noche, el miedo y muchas veces las luces. Pero mientras la Compaña es una procesión con rostro, con tradición, con un papel claro en la cultura gallega, el ovni es un intruso, algo que no pertenece a ningún relato conocido. Por eso, cuando alguien ve luces en la carretera, lo primero que pregunta es: ¿era del cielo o venía del camino? Pero esa comparación merece su propio recorrido. Hoy no vamos a abrir esa puerta, porque hoy toca seguir caminando junto a la Compaña. Y para cerrar el capítulo quiero hacerlo con uno de esos testimonios que ponen la piel de gallina. Buscando una última historia para cerrar el capítulo, apareció el nombre de Jesús Rodríguez López y su obra Supersticiones de Galicia, un libro publicado a finales del siglo XIX. Y de todas las que encontré, con esta me quedé. Y la historia dice así:
En la provincia de Ourense nos encontramos con Parada de Amoeiro, una aldea pequeña, de esas que parecen hechas de silencio y piedra. Si pasas por allí de noche, entenderás por qué la gente de la zona siempre ha tenido respeto por los caminos. No es cuestión de miedo, ni tampoco de superstición barata. Se llama respeto. Porque hay lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino la presencia de algo más. Tengo que deciros que en Parada de Amoeiro no he estado nunca, pero sí he pasado muy cerca, volviendo de la ría de Vigo después de cargar en Pescanova. Tenía que recoger más carga en Oporriño y Ribadavia. Y desde allí la carretera más fácil y cómoda era la A52. Buscar Ourense, continuar hacia Puebla de Sanabria, disfrutando del paisaje hasta llegar a Benavente. Y desde allí seguir la ruta de vuelta a casa. Nunca llegué a entrar a Parada de Amoeiro. De hecho, queda por encima del cruce de la carretera que yo tenía que coger. Pero conozco aquellos caminos, el paisaje y esa sensación que transmite Galicia cuando empieza a caer la noche. Eso sí lo conozco. Y Jesús de Parada también la conocía. No porque fuera un hombre dado a fantasía, sino porque había vivido lo suficiente para saber que en Galicia la noche tiene memoria. Era un vecino tranquilo, de esos que vuelven a casa caminando despacio, escuchando el crujido de la tierra bajo las botas, un hombre que no buscaba historias, pero que una noche encontró una. Aquella noche, Jesús regresaba de visitar a un familiar. El camino era estrecho, bordeado de carballos, y el aire tenía ese frío seco que parece que te acompaña. No había luna, solo la oscuridad y el sonido lejano de algún perro por ahí en alguna casa perdida. A mitad do camino, Jesús vio una luz, pequeña, temblorosa, como una vela, un cirio moviéndose entre los árboles. Pensó que probablemente sería algún vecino, quizá alguien que volvía tarde, como él. Pero aquella luz no estaba sola. Detrás de la primera apareció otra, y otra, y otra más, hasta formar una fila. Jesús se detuvo. No sabía si avanzar o dar media vuelta. La fila de luces se acercaba despacio. No andaban por el suelo, como tú o yo. No sonaba el ruido al pisar la grava del sendero, ni las hierbas de alrededor, tampoco sonaba la hojarasca del terreno. Lo definiría como si flotaran. Y cuando estuvieron lo bastante cerca, vio que no eran luces sueltas. Eran cirios, sostenidos por figuras encapuchadas, todas vestidas de negro, todas caminando en un silencio absoluto, sepulcral. La procesión avanzaba sin prisa, sin mirar a nadie, sin hacer ruido. Solo un chasquido leve, repetitivo, como gotas calientes sobre tierra fría. Muchos testigos dicen que a veces se oye antes incluso de ver la procesión. Jesús sintió un frío que no venía del aire, sino de dentro. Un frío que te dice que lo que estás viendo no es para ti. La comitiva pasó a su lado. Una a una, las figuras se deslizaron por el camino,
sin tocarlo, sin detenerse. Y al final de la fila, Jesús vio algo que nunca olvidaría. Al principio no estaba seguro de todo, de lo que estaba viendo. Mejor dicho, no quería estar seguro de lo que vio, porque era una cara conocida. El rostro de un vecino al que conocía muy bien. Alguien que, según Jesús, no debería estar en aquella comitiva. La procesión siguió avanzando y la noche se tragó a la comitiva, desapareciendo entre la arboleda que tenía enfrente, uno a uno, hasta desaparecer por completo, tanto las figuras espectrales como la luz de los cirios que portaban. Igual que llegó, se fue. Jesús se quedó quieto, sin saber cuánto tiempo había pasado. Cuando por fin pudo moverse, siguió caminando hasta su casa sin mirar atrás. Paso firme, acelerado, con el corazón en un puño, compungido. No sabes si por ver la compañía o por ver a aquel vecino formando parte de ella. Transcurrida una semana, ese vecino, quien cerraba la procesión, murió de repente. Jesús guardó silencio, el mismo silencio que la compañía portaba. No se atrevía a contar lo que aquella noche vivió. Durante años nunca habló del tema. No quería que lo tomaran por supersticioso y mucho menos por loco. Pero en Parada de Amoeira, las historias prácticamente viajan solas. Y cuando alguien muere después de una aparición, la gente empieza a hablar, a recordar, unir piezas, a preguntar. Con el tiempo, cuando Jesús por fin se convenció a sí mismo de que no tenía nada que perder, que no estaba loco y no era supersticioso, contó lo que aquella noche había visto. ¿Recordáis a fulanito? Aquel que falleció de repente. Entonces se soltó. Lo contó sin adornos, sin dramatismos, sin buscar atención. Lo contó como quien describe un accidente o una tormenta, algo que ocurrió, sin más. Y así llegó el testimonio a oídos de Jesús Rodríguez López, que lo recogió en sus trabajos sobre supersticiones gallegas. Una procesión nocturna, luces de cirios, figuras encapuchadas, silencio absoluto y una repentina muerte posterior. Todos los elementos clásicos de la Santa Compañía, documentados en una aldea real, con un testigo real en un libro real. Cuando le preguntaban si tenía miedo, Jesús siempre respondía lo mismo, con la mirada baja y la voz tranquila. Eu non sei o que era, pero era real. Y en Galicia, cuando alguien dice eso, nadie insiste, porque hay cosas que no necesitan explicación, solo necesitan respeto. Y quizás sea precisamente desde ese respeto desde donde conviene mirar las historias con las que hemos llegado hasta aquí. El marinero de Oío y Jesús de Parada, mira qué curioso, dos hombres, dos aldeas separadas en la distancia, dos noches separadas entre sí, y sin embargo, dos historias prácticamente idénticas. La procesión, los cirios, el sonido de las gotas golpeando el suelo, un rostro conocido al final de la comitiva. Y pocos días después, la muerte repentina de aquella persona. Si uno repasa historias de la Santa Compañía, descubre que este patrón se repite una y otra vez. Cambian los nombres, cambia el camino, la aldea,
pero la historia parece caminar siempre de la misma manera. Rara vez ocurre algo como lo que le pasó a María Pazos, que vio pasar la comitiva sin reconocer a nadie entre sus integrantes. La mayoría de las veces el encuentro parece traer consigo un nombre, un rostro o una advertencia. Así que, si alguna noche camináis por aquellos senderos y os encontráis con algo que no sabéis explicar, en este capítulo os hemos dejado las recomendaciones que un gallego me dio a mí personalmente hace muchos años y que yo comparto con vosotros. Recordad, no mirarla de frente, no hablar con ella, por supuesto, no aceptar nada de lo que os ofrezcan y sobre todo, si escucháis vuestro nombre, nunca contestéis. Yo las conozco desde aquella noche que corrían litros de cerveza en Calatayud. Hoy no hay litros de cerveza, pero ahora también las conocéis vosotros. Y quizá, llegado el momento, también podáis protegeros, porque hay cosas que no necesitan explicación, solo necesitan respeto. Soy David Alventosa y este ha sido nuestro recorrido por hoy. Podéis escuchar Kilómetros y Misterios aquí, en iVoox. Y si os apetece, haceros fans. Genial. Y si no, tampoco pasa absolutamente nada. Me encanta que disfrutéis los capítulos. También estamos disponibles en Podimo, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Prime y en alguna plataforma más que seguro me dejo por el camino. A ver, Podimo, Spotify, creo que las he dicho todas. Muchísimas gracias por acompañarme durante un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Pues yo creo que el capítulo es chulo. Madre mía. Kilómetros y Espero que haya misterios en la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble. Kilómetros y misterios.